Gracias a las compañeras y los compañeros por la invitación. La verdad es que ha sido un día intenso de encuentros, pensando que el lugar de la disputa y el lugar de la política es la calle y la acumulación de los cuerpos, ¿no? En consonancia con consignas para ir logrando cambios sociales. Esta nueva posibilidad de encontrarse en la virtualidad me ha resultado bastante interesante respecto a lo que se ha producido a lo largo del día. Llevo en este momento 6 horas y 50 minutos de vivos, así que estoy un poco quemada de la cabeza, pero nada, no justifica algo de peor calidad respecto de la intervención, sino que si se me nubla un poco la visión es por eso. La verdad es que creo que el panorama que nos encontramos hoy es un panorama que nos lleva a tener muchísimas más preguntas que respuestas, sobre todo pienso y creo que en términos de políticas públicas, que es un poco lo que nos encuentra acá discutiendo, políticas públicas vinculadas a lo educativo, esta noción o estas nociones que están comenzando a aparecer, sobre las cuales no tenemos mucha reflexión todavía, o a mí no me han tocado conocerlas, es sobre el tema de la normalidad y la nueva normalidad, ¿no? Creo que es el planteo y todo lo que Mario recién describía muy bien respecto de si lo deseable es construir una nueva normalidad y qué tanto de nueva puede tener esta normalidad, ¿no? Porque digo, esto a mí me retoma o me lleva a algunas discusiones que hemos tenido, por ejemplo, cuando estábamos pensando en el ministerio. Nosotras tenemos en el ministerio una dirección que aborda el tema de las masculinidades, y entonces discutimos un montón respecto al tema de las masculinidades, si se iba a llamar de nuevas masculinidades. Terminamos poniéndoles masculinidades para la igualdad, porque esta idea de la novedad también anula entonces algunas genealogías, ¿no? Anula historias y trayectorias. Discusiones anteriores, además de que a mí esto del nombre nuevo me resulta algo conocido y ya fracasado o quizás frustrado en el proceso. Entonces, esto de la nueva normalidad, de la aparición de la pandemia y de la necesidad de generar nuevos acuerdos sociales, también justo en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestra provincia, nos encuentra en un momento donde venimos de un cambio abrupto de modelos de país en muy poco tiempo, y estamos construyendo esta tercera instancia en 12 años, que es una instancia donde encima nosotros, como parte de un frente político, que es el frente político que ha ganado las elecciones, veníamos hablando del nuevo contrato social, ¿no? Cristina Fernández Kirchner vino hablando del nuevo contrato social. Entonces, toda esta idea de la novedad mezclada con la normalidad, creo que es más un momento de preguntas que de respuestas. Y sobre todo, ¿quién va a construir el sentido de esta normalidad? O sea, ¿quién le va a poner la tabulación a la normalidad? Y ahí un poco yo discutiría con Mario si pudiésemos hacer un intercambio respecto del rol del Estado, ¿no? Digo, no sé si el Estado en nuestra sociedad es el que produce las vulnerabilidades o el que las permite. Yo creo que por ahí el que las permite, pero la realidad es que estamos en un sistema donde los sectores del poder están por ahí por fuera de la regulación del Estado. Eso quedó bastante demostrado a lo largo de los 12 años del gobierno kirchnerista, respecto de la posibilidad que tiene realmente el Estado de incidir en la disputa, sobre todo por la distribución de la riqueza, pero también por la producción de sentido, y lo que pasó, por ejemplo, con la ley de medios, ni bien asumió Macri. Entonces, digo, estas vulneraciones o estas vulnerabilidades que se construyen socialmente son imputables al Estado, en tanto somos todos el Estado y todas, pero no sé si son solamente imputables al Estado, en tanto somos todos y todas el Estado. Y bueno, en esto un ministerio. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y su homólogo a nivel nacional, que tenía un montón de ideas y de proyectos y que hoy tiene otras funcionalidades y otras necesidades en base a la pandemia y la necesidad de seguirnos planteando en términos de proyecto político, ¿no? En términos de proyectos a largo plazo, de haber llegado a la creación de este ministerio, no sin contradicciones. Yo en eso creo que es importante reconocernos, o reconocer, por lo menos en términos personales, por esto de la honestidad que decías vos, Ale, al principio, que a mí la idea del ministerio me generaba muchas contradicciones hasta que me tocó la gestión.
porque realmente no sé si lo que necesitábamos las mujeres y la diversidad en la provincia de Buenos Aires y la nación era un ministerio con vocación de arrogarse la definición de las políticas públicas con perspectiva feminista de todo el Estado, o si lo que necesitamos en realidad es un impulso transversal para que todas las políticas que producen todos los ministerios de la provincia y de la nación tengan esta perspectiva feminista. Y cuando digo perspectiva feminista, elijo la palabra feminista y no perspectiva de género, porque creo que tenemos que poner en el eje de lo discursivo y de las palabras que elegimos la potencia política que tiene un movimiento como el feminista en nuestro país, con la agenda que ha construido y con la posición político-ideológica que ha tomado en la generación del discurso público en los últimos 4 años. Yo creo que el feminismo argentino es uno de los grandes actores en la posibilidad de reconstruir un Estado popular, y ha sido, y eso yo lo pongo siempre como un hito, el feminismo organizado ha hecho el primer paro al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, y en ese sentido ha construido la posibilidad de la victoria en diciembre del año pasado. Entonces ahí me reconcilio con la idea del ministerio y pienso que el ministerio es una conquista del feminismo organizado, y entonces es no solamente una herramienta de diseño de políticas públicas, sino que fundamentalmente es una herramienta política, ideológica de la disputa por el sentido, y que las compañeras tenemos que apropiarnos de esta posibilidad y construir desde ahí símbolos, sentido, políticas y también institucionalidad que se sostenga en el tiempo, y también el símbolo de crear un ministerio mientras otros cerraban ministerios. Creo que es algo de lo que estar orgullosas y orgullosos. Y también pienso que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual discute, así como discute hacia el interior del campo nacional y popular, la necesidad de introducir la variable feminista como una de las aristas de la justicia social o la justicia de género. También discute con el feminismo, con los feminismos, algunas posiciones políticas y toma y recoge el guante y define algunas cuestiones, ¿no? Y por ejemplo define que el feminismo que nos interpela, el feminismo que nos representa, es el transfeminismo, ¿no? El feminismo que abraza a la diversidad, abraza al colectivo LGTBIQ+, y lo pone en el centro de la agenda, y piensa también las políticas públicas, no con perspectiva binaria, sino con una perspectiva de géneros a partir de la ley de identidad de género, que yo creo que es un hito, por supuesto, en la lucha y en las conquistas, pero que tiene que ser revisada a la luz ahora de empezar a generar políticas públicas, porque durante los últimos años del gobierno de Cristina se produjeron, desde los 2 mandatos del gobierno de Cristina, se produjeron enormes avances legislativos respecto a derechos con perspectiva feminista, con perspectiva de género, pero ahora es el momento de la generación de las políticas públicas que pongan en juego y le den sentido a esto. Y con eso también quiero discutir conmigo misma, porque nosotros también, como feministas, venimos a recoger 2 grandes hitos que creo que nosotras no le hemos podido dar en nuestro gobierno, y cuando digo nuestro gobierno es el gobierno de Néstor y Cristina. No le hemos podido dar el suficiente contenido político de organización para defenderlo y para apropiárnoslo como símbolo, que son la asignación universal por hijo y la jubilación para amas de casa, o la famosa moratoria previsional, que han puesto en el foco de la discusión lo que pienso que viene a discutir, o que tiene que discutir, el feminismo organizado en Argentina en esta coyuntura particular, en este momento particular, sin aflojar y sin dejarnos convencer de que no es prioritario en este momento, que es la distribución de la riqueza con perspectiva feminista, con perspectiva de género, apuntando a los grandes bolsones de vulnerabilidad y de vulneración que son las mujeres y la diversidad en los territorios más vulnerados de nuestra provincia, ¿no? Digo, cuando miramos, o cuando Alberto dice esto de los últimos de la fila, yo le discuto y le digo, las últimas de la fila son las trabas, son las putas. Digo, esa es la mirada que tenemos desde el ministerio, y por eso también decimos que la política tiene que ser transversal. No sé cómo estoy de tiempo, Ale. Esperá que ahí prendo el micrófono. No, perfecto, tranquila. O sea, 10 Okay. minutos más y estamos bien, de verdad, tranqui. ¿Cuánto? 10, porque eran 20 y Bueno, listo, no, me estás regalando la vida.
Bueno, No, entonces... eran 20 para cada uno. Después, si no, se va a enojar Mario también. No, estamos bien. Te quedan 10 para ok, los 20 originales. bien, buenísimo. Bueno, entonces este es el marco, el contexto de la creación del ministerio, lo que yo creo que es el marco y el contexto de la creación del ministerio, y el desafío que tenemos por delante, sin contar la pandemia. Y entonces ahí nos planteamos, y cuando empezamos a discutir cómo crear un ministerio, que es una cosa, no sé, extrañísima. A mí me pasan cosas muy raras en la vida, ¿no? Así como habitualmente, pero este ministerio ha sido lo más extraño porque es, primero, la necesidad de definir las líneas de acción, de definir las prioridades de gestión y de hacerlo desde la nada o desde lo muy poco que había dejado María Eugenia Vidal, que era muy poco. Y aparte lo muy poco que había mal hecho. Entonces había nos encontramos con cuestiones como, por ejemplo, trabajadoras tercerizadas dentro del Estado de la provincia de Buenos Aires que cumplían funciones de atención a víctimas de violencia telefónica, ¿no? Digo, entonces, la vulneración del derecho a compañeras trabajadoras que atendían a compañeras trabajadoras de los territorios con vulneraciones de derechos. Era una acumulación de un diseño de una política pública responsable de la vulnerabilidad, como recién lo describía María. Entonces, hemos definido dos grandes líneas. La primera línea es la línea de la atención del emergente. El emergente es la violencia que sufrimos las mujeres y el colectivo LGTBIQ en nuestra provincia con todas sus modalidades. Nosotros tenemos una subsecretaría que atiende estos temas en particular, nunca me acuerdo los nombres, pero atiende estos temas en particular y hemos definido, y esa es una definición política que hemos tomado, que se atienden las violencias acorde a la descripción que hace la ley 26485. Es decir, se atienden las violencias que sufrimos no solamente en nuestros hogares, por nuestras parejas o exparejas, sino también atendemos otro tipo de violencias vinculadas a lo simbólico, vinculadas a los ámbitos laborales, e incluso las violencias que pueden sufrir las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires en el propio desempeño de sus funciones adentro del Estado de la provincia de Buenos Aires. Eso nos lleva a un lugar de disputa, ¿no? Digo, de disputa al interior del gabinete o al interior de la gestión respecto de cómo se construye esto, y bueno, ahí como lo que Vicky contaba de la protocolización, el trabajo para generar entornos más saludables de trabajo que no siempre terminan recayendo en una salida, o que no siempre deberían recaer en una salida punitiva, a pesar de que la demanda de sindicatos organizados al interior de la propia provincia demanda la existencia de protocolos como forma de la resolución de este tipo de problemas, digo, porque también nos encontramos acá con la negociación con los colectivos organizados de trabajadoras y trabajadores respecto a lo que se pretende por parte del ministerio, para dar respuesta a este tipo de problemáticas. Y por el otro lado, toda otro área, que es la subsecretaría que me toca conducir a mí, que es una subsecretaría que está creada desde la nada. O sea, no tomamos, de hecho yo no heredamos ninguna trabajadora ni ningún trabajador. Tenemos que armar todo de cero, todo el plantel, todo el equipo de trabajo en el medio de una pandemia. Es una tarea que no sé cómo lo vamos a poder ir resolviendo, pero sí la idea de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad es ir construyendo herramientas feministas de empoderamiento, es una palabra que detesto, pero no se me ocurre otra, para ir pudiendo resolver o para ir pudiendo generar herramientas que permitan ir resolviendo las desigualdades estructurales que existen en nuestra sociedad. Hay desigualdades en el acceso a derechos, desigualdades en el acceso al poder, desigualdades en el acceso a bienes y servicios, y también las desigualdades culturales, ¿no? que se plantean en nuestra sociedad entre los géneros. Y en esto, bueno, con esta perspectiva de diversidad, comprender que especialmente tenemos que prestar atención a las interseccionalidades, es decir, a las acumulaciones de vulneraciones que requieren de una acción todavía más fuerte por parte del Estado para ir resolviendo estas situaciones de inequidad preexistentes. Porque lo que comprendemos y pensamos es que no vamos a resolver las cuestiones de las violencias por razones de género si no resolvemos las desigualdades estructurales, que son las que producen
las inequidades que luego son, digamos, que lo que luego sucede es que se fuerza a los colectivos que están por fuera del privilegio, ya sea las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, se las fuerza a aceptar el sistema de opresión por métodos culturales de convencimiento o por métodos culturales de represión, ¿no? Y los métodos culturales de represión son en realidad las violencias por razones de género. Entonces, digo, en ese juego permanente también creemos que la política pública tiene que ser transversal al interior del propio ministerio. Entonces, si planteamos que la transversalidad de las políticas públicas tiene que darse en el conjunto de los ministerios y el conjunto de las carteras de la provincia de Buenos Aires, también tenemos que lograr hacerlo al interior de nuestro propio ministerio, y eso significa que estamos intentando generar una práctica política feminista distinta quizás a la habitual separación o a la habitual selección de las temáticas y luego la autonomía funcional que pueden tener las distintas subjetividades y direcciones adentro de un ministerio, para empezar a tratar de convertir eso en un intercambio y una ida y vuelta permanente que también disputa sentido y que a veces es bastante incomprendido por otros y otras funcionarias de otros ministerios que se manejan de otras maneras porque la política que gestionan no tiene esta demanda, o porque si la tienen han decidido omitirla y seguir trabajando más como en compartimientos y no en algo que dialogue permanentemente consigo mismo. Y además de eso, tenemos una tercera tarea que para nosotras es fundamental, que es la capacitación y la formación permanente en perspectiva feminista de todas las agentes y los agentes del Estado de la provincia de Buenos Aires, que nos pone en cabeza del ministerio la ley Micaela provincial, que, siempre en Nación, la ley Micaela obliga a la capacitación y la formación permanente de los agentes y los agentes del Estado Nacional, son 50.000 personas, en la provincia de Buenos Aires hablamos de 500.000 personas. Entonces son 500.000 trabajadores y trabajadoras que tienen que estar formados con perspectiva feminista, y a eso nos obliga la ley Micaela, y bueno, también ahí tenemos que ver de qué manera podemos lograr la transversalización de esta obligación, porque es cierto que no solamente no la podemos asumir nosotras, sino que además no corresponde que la asumamos nosotras, porque cada trabajador y cada trabajadora tiene un área particular y pertinente de desempeño, y por lo tanto la perspectiva feminista tiene que reconocer estas particularidades y aplicarse de maneras diversas o distintas de acuerdo al lugar donde se desempeñe esa persona. Esas son las tres grandes áreas de gestión. En el medio de eso, una pandemia. Entonces yo creo que más que un ministerio de las mujeres, necesitamos un gobierno de las mujeres y la diversidad en la provincia de Buenos Aires, porque además de esto estamos atendiendo la emergencia, intentando, no siempre con éxito, que ese abordaje de la emergencia COVID-2019 tenga perspectiva feminista, y por eso, gracias, ya 2 minutos, y por eso hicimos muchísimo hincapié en que los comités de emergencia que se han ido conformando estén las representaciones también de las feministas de los distintos niveles de territorialidad, para garantizar que el abordaje de la emergencia además reconozca la perspectiva interseccional y transfeminista, de la cual estamos orgullosas de representar desde nuestro espacio político. Todo esto, hay algo que quiero decir, que particularmente, como me faltan un montón de cosas, pero sí en el diálogo permanente con los demás ministerios y en lo que esta charla nos convoca, para nosotras sigue siendo muy importante que el Estado de la provincia de Buenos Aires tenga un compromiso con 3 grandes cuestiones que no dependen específicamente de nuestro ministerio. Primero es el cupo laboral travesti trans, que es una ley que se ha aprobado en el año 2015 y que María Eugenia Vidal dejó reglamentada el día 8 de diciembre de 2019. Corresponde, el órgano de aplicación es un órgano bipartito conformado entre el Ministerio de Trabajo y nuestra ministeria, que se va a empezar a ver en breve. La educación sexual integral como gran herramienta de transformación social y como gran herramienta de reparación de las desigualdades en todos los ámbitos educativos, pero fundamentalmente
en los jóvenes, ¿no?, de nuestra provincia, y ahí en el diálogo permanente con el Ministerio de Educación, que tiene la obligación de revisar los contenidos de esta ley y aplicarla también en la educación tanto pública como privada de nuestra provincia, con obviamente nuestro apoyo en este sentido, y también con la obligación de reconocer las identidades de género no binarias que como decía recién Mario, también empiezan a aflorar como demandas en ser reconocidas en esta ley que tiene una concepción binaria porque es anterior a la ley de identidad de género en su planteo. Y lo otro, y último, con eso termino, es los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, es decir, esta concepción de que tenemos derecho a reproducirnos y también a no reproducirnos, que es algo de explicar y difícil de comprender por agentes del Estado de la provincia de Buenos Aires que están acostumbrados a generar sentido respecto de cuándo, cómo y por qué y para qué las personas y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tienen que reproducirse cuasi obligatoriamente. Entonces ahí surgen también las cuestiones de la violencia obstétrica y la violencia en el acceso a este tipo de derechos. Estamos trabajando también en eso con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y con todas las regiones sanitarias, y orgullosamente aplicando protocolos de acceso a la interrupción legal del embarazo en todo el territorio de nuestra provincia, que ha sido la resolución número 1 de nuestro ministerio en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es un poco el panorama, el mapa, por supuesto el contacto abierto permanente para todas y todos y todos los pilarenses, que es el mejor lugar para vivir. Pilar, el mejor distrito del universo, así que nada, eso, agradecerles por la invitación y esperar también el intercambio ahora para poder terminar de resolver todos los temas que no pude decir en el poco tiempo que nos diste, Alejandro.